traigo dos altavoces, en este caso el JBL Flip 6 y el Anker Motion Plus, el único altavoz de este tamaño que es certificado por Hi-Res. Bueno, estos dos altavoces casi tienen el mismo precio, se pueden conseguir entre $120 cada uno, dependiendo de dónde lo compres, ya sea que en el caso de México pues este todavía no está disponible, este sí, pero debe estar muy caro, arriba de los 3,500 pesos. Bueno, lo que les quiero hablar de ellos dos, por cuál de los dos decidirte. Vamos a hacer este a un lado. En este caso aquí tenemos el JBL Flip 6, que es un altavoz muy pequeño, no llega ni al kilo de peso. Es muy portátil, tiene su agarradera como lo podemos ver aquí. Tiene su cordón que te lo puedes poner en una mano. Ahí les estoy mostrando más. Este es completamente contra el agua. En otro video del unboxing de este les comenté que esta pieza que está aquí es para que cuando el altavoz tú lo pones así, tiende a quererse ir para atrás. Entonces ahí descansa para que no siga rodando. En esta posición que está tiene una altura más o menos de 45 grados o 35 grados en dirección hacia arriba del altavoz. Cuenta solamente con un woofer y con un tweeter. Bueno, la diferencia de este altavoz ante el otro es de que en este caso este altavoz mantiene una frecuencia de 63 Hz a 20.000 kHz, que viene siendo un rango de frecuencia normal para cualquier tipo de altavoz. De ahí en más cuenta con el códec SBC, en el cual si tú eres una de las personas que escucha MP3, pues no va a haber ningún problema, ya que el SBC es el códec estándar en el cual podemos recibir audio hasta 328 KB por segundo. El MP3 de mayor calidad es de 320 KB. Otra de las preguntas que mucha gente me hace es de que ¿por qué no es de 30 watts? Porque siempre mantengo firme que digo que son 20 watts de este altavoz. Este altavoz es de 20 vatios para el woofer y de 10 watts RMS para el tweeter. Pero en este caso les comento que no es una potencia que se pueda sumar, porque para eso tendría que tener a lo mejor un selector donde lo pudiéramos poner en modo puente o break, de que le llaman mucho, ¿no? En este caso, pues este altavoz pues es un altavoz monoural. Eso no afecta el sonido, amigos. Eso es algo que les quiero dejar en claro, porque muchos me preguntan, oye, pues no, qué mala onda que lo hayan hecho en modo monoural. No, lo que hicieron es que en lugar de ponerle dos altavoces de 12 watts RMS cada uno, pues es mejor poner un woofer de 20 watts RMS y el tweeter de 10. ¿Qué es lo que hacen con eso? Al tener un woofer de mayor tamaño, produce una frecuencia mayor. Produce una frecuencia mayor, y pues con 20 watts, pues eso te va a ocasionar que te dé un sonido de mayor calidad en altos volúmenes. Ya no se va a saturar ese agudo que se saturaba cuando le subías un alto volumen con música de hip hop o reggaetón, por decirlo así, ¿no? Su batería pues es una batería de 4800 mAh a 3.6 voltios y se carga estando completamente agotada, se carga en 2.5 horas. De ahí en más cuenta con su Bluetooth 5.1, que es de los más nuevos y completamente sumergible este altavoz. Ahora les comento yo, amigos, ¿cuál es la diferencia de este? Este es un altavoz estereofónico certificado para Hi-Res. Cuenta con entrada auxiliar, ahí se mira, entrada auxiliar y un puerto de carga tipo C, igual que el JBL. ¿Cuál es la ventaja que tiene este? Está bien en modo estéreo. En un altavoz de este tamaño es casi imperceptible que te puedas dar cuenta del sonido estéreo a uno monaural. ¿Por qué? Pues si le haces un test de estereofónico, pues sí se va a notar, ¿no? Se va a notar que pues acá maneja los cambios de audio, en este caso de un altavoz y otro. Aquí se van a oír todas las frecuencias porque están monaural, pero eso no quiere decir que solamente le están transmitiendo un solo canal de audio, le están mandando los dos, pero salen en un mismo altavoz. Y aquí pues sí hay esa diferencia. La gran ventaja que tiene este altavoz es que cuenta con dos tweeters de ultra alta resolución, le vamos a llamar así, ya que este altavoz maneja frecuencias de 50 Hz a 40.000 kHz, en lo cual es un requisito para poder disfrutar de la música en Hi-Res. De ahí más, pues es más grande. Vemos la diferencia. Vemos la diferencia, es mucho más grande. Sí tiene más volumen este, ya que es de 30 watts. Posiblemente creo que les voy a tener que hacer aquí al término de este video un ligero test de audio para que ustedes lo vean.
Otra de las grandes ventajas que tiene es que este altavoz cuenta con el códec Qualcomm aptX HD, que en este caso ese puede recibir calidad de audio hasta en 520 o 530 kilobytes por segundo. Pero eso solamente lo vas a notar si tú tienes música en formato FLAC, que viene siendo en alta fidelidad o en high res. El high res pues precisamente lo vamos a escuchar por entrada auxiliar. Por la parte de arriba pues ya podemos ver que tiene el botón de bass, tiene también entrada de micrófono, cosa que ya no tienen las JBL nuevas, tiene más las teclas de siempre. Esta parte de arriba parece como tipo neopreno y como pueden observar se miran muchas huellas aquí que le va dejando uno, pero eso no es algo que perjudique. Al final de cuentas también es de 12 horas, es completamente sumergible al agua, igual que este, y pues ahora sí que ya sería la decisión de cada quien por cuál te decides. En este caso ustedes díganme cuál es la que les gusta más, déjenmelo en los comentarios y ahorita les haré una prueba de sonido de ambas bocinas para que me digan cuál les gusta más. Ahorita en este momento aquí les pondré en la parte izquierda de este JBL el ecualizador que voy a utilizar y en la parte derecha el ecualizador que voy a utilizar de este altavoz. Son las grandes ventajas que hay, ya que este altavoz cuenta únicamente con un ecualizador de 3 bandas gráficas y este altavoz cuenta con un ecualizador completo. Ahorita les voy a poner aquí para que se den cuenta en qué modo lo voy a utilizar y en qué modo voy a utilizar este.